Brownsville, Texas, enero de 1858. This ain't Mexico no more, so get your shit and get the fuck out of here. Cortina entendía y hablaba a la perfección el inglés. Sin embargo, y a raíz de la creciente tensión entre México y Estados Unidos por la reciente anexión de Texas, se rehusaba a responder en la lengua anglosajona, mucho menos si se trataba de invasores robatierras. Muy bien, déjame traer mis cosas, expuso Cortina con una tensa calma. Regresó a su hacienda, se demoró un par de minutos, luego salió, pero en vez de salir con sus maletas, mostró el frío acero de su rifle Winchester y disparó al aire. El próximo disparo les partirá la cabeza, pinches gringos hijos de puta. Ahora lárguense de mi propiedad. Los 4 bandoleros norteamericanos huyeron ante la fiereza y decisión del hacendado mexicano. Sin embargo, su esposa lo haría recapacitar. Tal vez deberíamos regresarnos a Camargo, Juan. Cortina suspiró profundo, luego asintió. Está bien. Dile a mi mamá que prepare las maletas, despierta a los niños. Nos vamos esta noche. Cortina, en realidad, no tenía pensado abandonar las grandes tierras que su madre había heredado, tanto del lado tamaulipeco en Matamoros como del lado tejano en Brownsville. Durante aquellos tiempos era la Nueva Santander. Todo el terreno correspondía a México. Lamentablemente, las cosas habían cambiado. Después de la anexión de Texas a Estados Unidos, todas aquellas leyes y artículos que amparaban las propiedades de los mexicanos en ambos lados del río serían impugnadas e ignoradas. Ante este caos de confusión, muchísimos tejanos anglosajones aprovecharon la ocasión y tomaron por la fuerza tierras que no les correspondían. Un gran número de tejanos mexicanos habían sido ultrajados y robados impunemente. Lo mismo pensaban hacer con Juan N. Cortina. Esa tenebrosa madrugada, una veintena de luces alumbraba macabramente el horizonte. Las luces se acercaban mientras la familia Cortina Tijerina preparaba la carreta. Inesperadamente, una horda de bandoleros ingresó a la hacienda. Los disparos comenzaron sin misericordia. Las antorchas fueron lanzadas a varios techos cubiertos con paja y el incendio se propagó de inmediato. La servidumbre salió de sus habitaciones. Juan Cortina sacó su escopeta y la horrorosa balacera fue contestada. Los gritos de las mujeres adornaban mórbidamente el terrorífico ambiente. La batalla era brutal. De pronto, Jacinto González, el caporal de la hacienda, cayó fulminado ante las balas asesinas de los invasores. Cortina contestó con furia y entre la pelea mató a uno de los norteamericanos. Sin embargo, un lamento horroroso lo detuvo. Su madre lloraba inconsolablemente. María Dolores Tijerina y los pequeños Juanito y Trinidad habían sido salvajemente asesinados. Juan Cortina perdió la razón. Su esposa e hijos yacían en el suelo desangrándose mientras las bestias estadounidenses continuaban en el asedio. No obstante, un extraño grito de guerra en el horizonte causó la detención de la batalla por un instante. Un gran número de indios Carancagua, acérrimos rivales de los nuevos tejanos anglosajones, llegaron al rescate y combatieron fieramente a los invasores. Entre la confusión, tomaron a Cortina y a su madre y los rescataron a segundos de ser ejecutados. Luego, se perdieron entre el monte desértico tejano. Su nombre era Juan Nepomuceno Cortina Goseacochea y su historia brutal se convertiría en leyenda. Nacido el 16 de mayo de 1824, justo en la frontera, en el pueblo de Camargo, Tamaulipas, Cheno Cortina, como se le conocía, provenía de una familia ganadera de renombre. Sin embargo, los tiempos de tribulación que atravesaba la región lo forjaron como un hombre de opiniones fuertes, rígidas e inquebrantables. A muy temprana edad, se dio cuenta que su futuro eran las armas, la insurrección y la defensa de la justicia. La relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente tensa, sobre todo por la manera en que se perdieron los territorios fronterizos. Texas fue el primero, y esto trajo consigo
una ola de violencia, injusticia, racismo y muerte. Es ahí donde figuras como el verdadero zorro, Joaquín Murrieta en California, y el mismo Pancho Villa por su famoso ataque en Columbus, Nuevo México, resaltan. Sin embargo, antes de ellos estuvo Juan N. Cortina, quien sembraría el terror en Texas sobre aquellos norteamericanos que abusaban, golpeaban, robaban descaradamente e injuriaban a los mexicanos y mexicoamericanos. Desde muy joven, Cheno Cortina comprendió que la situación fronteriza no tendría otra opción más que la violencia y las armas. A sus 12 años, escuchó sobre la brutal batalla del Álamo en San Antonio de Béjar y la posterior conclusión de la Guerra de Texas en la famosa e infame Batalla de San Jacinto, donde el ejército mexicano fue sorprendido mientras dormía por los rebeldes tejanos anglosajones al mando de Sam Houston. Ahí obligaron a Santana a firmar el Tratado de Paz y de Confirmación por la Independencia de Texas. Así se confirmó los nuevos límites fronterizos justo en el río Bravo, lo cual significaría el inicio de la desgracia para Cortina y para miles de mexicanos en aquella región. La nueva realidad no le sentaba nada bien a los tejanos mexicanos. El creciente poder de los anglosajones en la nueva República de Texas los hizo cometer abusos innombrables. Las leyes y artículos que garantizaban el respeto por las propiedades de los rancheros mexicanos en el lado tejano rápidamente serían ignoradas. Los ataques raciales no se hicieron esperar y la tensión aumentaba. La familia de Cortina fue una de las tantas que sufrió la partición de tierra por encontrarse en ambos lados del río. Constantemente, grupos de bandoleros tejanos anglos cruzaban el río provocando desmanes y terror en el lado tamaulipeco. Por años actuaron con impunidad. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad de que la República de Texas quería extender su territorio tomando el norte de Tamaulipas también. De esta forma, en 1846, Juan Cortina, con 22 años, se alistó en el ejército mexicano bajo las órdenes del general Mariano Arista y fue encomendado a organizar un grupo de vaqueros tamaulipecos que contrarrestarían cada incursión de los tejanos anglos. Llegaría la información que un contingente mezclado de bandoleros, soldados y forajidos tejanos anglosajones irían a Reynosa, Tamaulipas para desestabilizar la zona, violando mujeres y matando inocentes. Cortina se enteró y se dirigió a dicha ciudad. Al momento de llegar, los bandoleros ya habían arribado y se encontraban robando impunemente. Sin mediación de palabras, los vaqueros de Tamaulipas masacraron a los tejanos, quienes intentaron contestar, pero fueron avasallados por la furia de los vaqueros. Esta aplastante victoria mexicana llenaría de adrenalina y emoción a Cortina, quien vigilaría cada punto de cruce en la ahora frontera tamaulipeca-tejana. Así daría inicio lo que se conoció en el futuro como la Primera Guerra de Cortina. Desde 1846 hasta 1848, Cheno Cortina pelearía por toda la franja tamaulipeca, contrarrestando con éxito las invasiones extranjeras. Tenía un grupo enorme de rancheros en cada pueblo, ciudad o comunidad fronteriza, listo para defender su suelo. En Matamoros tendría otro cruento enfrentamiento con filibusteros tejanos. La amenaza era real. En efecto, querían quedarse con más territorio mexicano, pero al igual que en Reynosa, Cortina los destrozó en su ciudad. Cheno fue tan atrevido que aún después de aquellas batallas, tenía la audacia de ir a su hacienda en Brownsville, Texas, sabiendo que era el enemigo público número 1 del estado de la Estrella Solitaria. De alguna manera, se sentía arropado por los Tex-Mex. Decenas de rancheros de origen mexicano habían recuperado sus tierras gracias a Cheno, y es por eso que estaban dispuestos a luchar por él. Sin embargo, esa recuperación de propiedades no fue por la vía legal, sino por la fuerza del acero. Fue ahí que jueces y abogados norteamericanos derogaban leyes que beneficiaban a los mexicanos y aprobaban nuevas reglas para desterrarlos. Cortina y el resto, desconociendo de estos trámites burocráticos, no les quedó otra opción más que pelear lo suyo por la fuerza.
Cheno y sus vaqueros vigilaron con sigilo y fiereza desde Matamoros, pasando por Reynosa, su natal Camargo, hasta el recién fundado pueblo de Nuevo Laredo, donde años después se entrevistaría con una figura fundamental e importantísima en el conflicto de Texas contra México y de México contra Estados Unidos, su tocayo de nombre, Juan Nepomuceno Seguin. Su astucia, gallardía y valor rápidamente fueron reconocidos, y tal rumor se esparció por todo México, llegando incluso a ser llamado como el Robin Hood mexicano, así como también el Vengador mexicano. Por tal motivo, fue llamado a combatir más formalmente en la recién desatada intervención estadounidense. El conflicto bélico escaló al punto que Washington estaba decidido a tomar todo México como señal de su poderío. Cheno dejaría en pausa su situación en Texas y en 1846 se pondría bajo las órdenes del general Mariano Arista y pelearía contra las tropas del afamado general Zachary Taylor en las infames batallas de Palo Alto y la de Resaca de Palma, ambas en las inmediaciones de Brownsville y Matamoros. Sin embargo, ya no era un conflicto en donde Cheno encabezaría un grupo salvaje de vaqueros inexpertos. Ahora era parte de un conflicto militar con artillería pesada y más de 6,000 soldados involucrados en ambos lados. La mala estrategia militar de Arista hizo que se perdieran ambas batallas y el ejército norteamericano avanzó dentro del territorio nacional. Su siguiente objetivo sería la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lamentablemente, todas y cada una de las batallas importantes fueron ganadas por los norteamericanos, salvo una o dos excepciones, al punto que izaron su bandera en el mismo castillo de Chapultepec, ahí donde nació la leyenda de los famosos niños héroes. Con la moral por los suelos, Cheno organizaría de nuevo a los vaqueros rebeldes para robar ganado. Pensaba que si no podía derrotar a los norteamericanos a gran escala, lo haría en la medida de sus posibilidades. Se convirtió en cuatrero, salteador de camino, y por casi 10 años robó ganado y lo repartió entre la gente necesitada, tanto Tex-Mex como tribus indígenas con las cuales había hecho las paces. Fue tal el alboroto que los altos mandos en Texas mandaron llamar a los brutales Rangers, grupo armado el cual fue formado precisamente para atacar a los mexicanos e indígenas, afamados por eliminar de la forma más cruel a sus enemigos. Cuenta la leyenda que en noviembre de 1851 los Rangers le tendieron una trampa a Cortina y sus vaqueros en Río Grande, Texas. Se hicieron pasar por ganaderos avanzando por la brecha principal, mientras un gran número de estos se escondía entre la maleza. Cortina y su grupo salió de la nada cortándoles el paso. «Arriba las manos, cabrones, se bajan de los caballos y nos entregan el ganado. Si me hacen caso, se van encuerados a su casa, pero vivos. Si se hacen los valientes, aquí se mueren todos», exclamó Cortina con su rifle apuntando a los 5 supuestos vaqueros norteamericanos. «I don't understand, I don't speak Spanish», comentó uno de los americanos. «Pues deberías. Aquí en Texas todos hablamos español», respondió Cheno. De pronto, un movimiento poco común en las ramas alertó a Cortina, quien rápidamente reaccionó. «¡Emboscada! ¡Vámonos, muchachos!». Los disparos estremecieron cada mezquite a lo largo del camino. La balacera se armó en pleno monte salvaje. Los vaqueros de Cortina escapaban mientras Indalecio Mendoza caía muerto por las balas asesinas de los Rangers. Cortina se dirigió al río para cruzar al lado mexicano, su pueblo natal, Camargo, Tamaulipas, lográndolo por la madrugada. No obstante, los Rangers no se detuvieron. Sintieron que era su oportunidad para acabar de una vez por todas con Cortina y también cruzaron el río. Una vez en el pueblo de Camargo, Cheno y su gente tocaron puertas de los primeros jacales que divisó y rápidamente se escondieron. La gente del pueblo los estimaba mucho y apoyaba su causa. A la hora, los Rangers habían llegado al poblado. Come out, wherever you are, you dirty Mexican». El viento rompía el silencio de aquella madrugada tensa.
Los americanos se dispersaron en busca del grupo de vaqueros mientras seguían gritando improperios en su idioma. "You don't come out, I'll burn this goddamn shithole of a town down." Los vaqueros sabían que los Rangers eran de cuidado. Cortina tradujo las amenazantes palabras y justo cuando terminó, un resonante disparo de entre la oscuridad atravesó el pecho de Billy Joe McClellan, cayendo desmadejado. El infierno se desató en Camargo y los Rangers empezaron a cumplir su amenaza. Dispararon a diestra y siniestra en cada casa mientras prendían antorchas para quemar los jacales. No obstante, no contaban con que el mismo poblado respondería a la agresión. Ya no solo eran los vaqueros de Cortina, el pueblo entero peleaba contra los Rangers. Un tejano anglo más cayó muerto por las incesantes balas mexicanas. Fue entonces que Jerome Johnson, cabecilla de aquel grupo de Rangers, ordenó la retirada inmediata. Cortina y sus vaqueros salieron de diversos jacales del pueblo, agradecieron a todos y se perdieron entre la oscuridad. Por los próximos 2 años, Cortina y sus hombres tendrían un nuevo enemigo, la misma milicia norteamericana. Washington habría enviado tropas para apoyar los desmanes en Tamaulipas, ya que los Rangers de Texas habían sido enviados a California. De alguna manera, Cortina respetaba más a los militares, pero los Rangers eran sin duda sus peores enemigos. Eran salvajes, no respetaban niños, ancianos ni mujeres, cuando menos la milicia peleaba bajo las reglas de combate. Sin embargo, le intrigaba saber la retirada de los Rangers. Rápidamente le llegaría la razón. Pues dice que se fueron para California para darle caza a un mentado Joaquín Murrieta, que se levantó en armas también, comentó Tomás Cabrera. Cheno Cortina arqueó las cejas en señal de sorpresa. Pues debe ser muy bravo ese Murrieta, para que hayan dejado el desmadre que está pasando aquí por darle caza. Tomás Cabrera continuaría con la información. Anda matando gringos a diestra y siniestra, robando a los ricos y repartiendo entre los pobres, exclamó Cabrera. Al finalizar aquellas palabras, Cortina sonrió con alegría y aprobación. Lo quiero conocer, comentó emocionado. Pues anda salto de mata, va a estar difícil, patrón. Dicen que le mataron a su esposa y a su hermano, remató Cabrera. La sonrisa de Cortina se desdibujó. Al instante pensó en su amada esposa e hijos. ¿Qué sucedería si algo similar le pasara? Lamentablemente, unos cuantos años después, en enero de 1858, lo experimentaría en carne propia en aquel trágico enfrentamiento en su rancho El Carmen. Acontecimiento que lo marcó para siempre e hizo explotar su ira contra los americanos, empezando a matar gringos a diestra y siniestra, justo como lo hacía Joaquín Murrieta en California. 13 de julio de 1859. Tomás Cabrera había ganado 3 manos seguidas jugando póker en el Salón Waterloo. Juntaba su dinero con una gran sonrisa cuando las pequeñas puertezuelas del lugar se abrieron. El sheriff de Brownsville, Robert Cheers, había ingresado con la clara intención de crear un conflicto racial y Cabrera era el pretexto perfecto. Cheers se aproximó con altanería a Cabrera y lo acusó abiertamente de trampa, argumento que fue respaldado por 2 malos perdedores norteamericanos. Sin mediar palabras, el sheriff reprendió a Cabrera y le azotó un brutal derechazo que tumbó la mesa de juego. Luego lo pateó salvajemente ante la vista de los clientes del lugar, quienes abrieron paso ante la paliza. Cheers sacó mediante empellones a Cabrera y en plena calle lo continuó golpeando, creando la curiosidad de los ciudadanos, quienes se aglomeraron alrededor del desigual pleito. Sin embargo, entre la gente se encontraba Juan Nepomuceno Cortina y 4 de sus hombres. Cortina y sus vaqueros se encontraban en Brownsville, Texas, con la macabra misión de ejecutar a George Morris, William P. Nell y Robert J. Johnston, quienes habían asesinado a 3 ciudadanos mexicoamericanos a sangre fría y con impunidad, para luego quedarse con sus propiedades y bienes. Cortina y su gente ya no eran los rebeldes libertarios, ahora se habían convertido en asesinos a sueldo.
No había superado la terrible pérdida de su esposa e hijos, por lo que decidió tomar el ejemplo de Murrieta en California y se dedicó con empeño en liquidar a toda lacra norteamericana que atentara contra su pueblo. No obstante, durante su misión, se encontró por accidente con la paliza del sheriff en contra de su ex empleado del rancho. Cortina se abrió paso entre la gente hasta llegar con los involucrados. El sheriff Robert Shears pateaba sin misericordia a un Tomás Cabrera, quien gemía como perro herido. Entonces Cheno disparó al aire. «Ya estuvo bueno», gritó con decisión ante el silencio de la multitud. «He's a goddamn thief», exclamó Shears. Luego continuó golpeando a Cabrera sin importarle. «Es mi trabajador. Yo arreglaré cualquier cosa que haya hecho mal. Ahora suéltalo», exigió Cheno con entereza. «What is it with you, dirty Mexican?» Ante el insulto, Cheno apuntó su revólver y le disparó. Shears cayó herido, desangrándose del hombro. La multitud gritó histérica y el caos se apoderó de las calles de Brownsville. «You're dead, goddamn Mexicans, you're dead», gritaba el sheriff mientras agonizaba en el suelo. Los pasos presurosos de aquellos hombres partían la hierba entre el monte. Cabrera indicaba el camino, sin embargo, Cortina ya conocía todas esas rutas y brechas. «Por aquí, patrón, por aquí», comentaba Tomás con premura y también con un semblante aterrado. Luego continuó. «¿Por qué hizo eso, patroncito?», exclamó con una mezcla de agradecimiento y arrepentimiento. Cortina entonces respondió. «Tienes razón, no debí de haberlo hecho. Debiste hacerlo tú, cabrón. Saca las garras, no dejes que ningún pinche gringo te trate así». Cabrera expuso su punto de vista. «Pues sí, pero usted se va y yo me quedo aquí. El infierno se va a desatar». Cortina se detuvo. Ya estaban a la orilla del río Bravo. La canoa los esperaba. Observó a Tomás con recelo, aunque sonrió por aquel comentario. Enseguida expuso con decisión aterradora. «No, Tomás, el infierno se va a desatar cuando yo vuelva. Acuérdate de mis palabras. Esos pinches gringos se van a arrepentir de todas las injusticias que están haciendo». Cheno y sus hombres subieron a la canoa y regresaron a Matamoros. 2 meses y medio después, el 28 de septiembre de 1859, a las 4 de la madrugada, tal y como Juan Nepomuceno Cortina lo prometió, regresó con un contingente de 80 hombres fuertemente armados, y tal y como lo predijo, el infierno se desató. Envió centinelas en todos los puntos de salidas de Brownsville, así como un par de hombres que vigilaban la jefatura local, y fue entonces que al grito de «¡Viva Cheno Cortina! ¡Viva la República Mexicana! ¡Y mueran los gringos!», el contingente armado alborotó la madrugada, lanzando disparos al aire, buscando casa por casa los 3 objetivos: George Morris, William P. Nell y Robert J. Johnston. Después de una intensa y rápida búsqueda, los encontraron. Los hombres de Cheno los hincaron en plena calle principal y luego vino el discurso. «No hay necesidad de tener miedo. Personas ordenadas y honrados ciudadanos son inviolables para nosotros, tanto en sus personas como en sus intereses. Nuestro objetivo, como se ha visto, ha sido la de castigar la maldad de nuestros enemigos, que hasta ahora todo ha quedado en la impunidad. Estos han actuado en conveniencia con otros y forman un grupo inquisidor que nos persiguen y nos roban, sin causa alguna y ningún otro motivo que el único de ser de origen mexicano. La paz esté con ustedes, buenos habitantes del estado de Texas, y tomen en cuenta lo que dice el Espíritu Santo. No seas el amigo del hombre apasionado, ni te juntes con el loco, no sea que aprendas su forma de trabajo y escandalices tu alma». Estas palabras las gritó a todo pulmón Cheno Cortina en medio de la calle principal de Brownsville, ante los oídos escondidos de la población. Terminado el discurso, uno de los centinelas llegó a toda velocidad, argumentando que la armada estadounidense se aproximaba en un gran número. Fue entonces que dispararon sin piedad a los prisioneros, los cuales cayeron desmadejados para después huir a toda velocidad rumbo al río. Durante el escape, incendiaron casas y destruyeron el banco principal. Esta atroz acción causó el inicio de una nueva guerra de Cortina, la cual duraría 2 años. El espíritu guerrero de Cortina continuaría,
aunque con una actitud muy voluble. No tenía cimentadas sus opiniones en cuanto a la política nacional. Peleó en la famosa batalla de Puebla, pero durante aquella intervención estuvo en ambos lados. Incluso se enlistó en el ejército de la Unión en Estados Unidos para pelear contra los rebeldes confederados tejanos, a quienes siempre los vio como sus acérrimos enemigos. No obstante, en el ámbito regional era considerado un héroe y su visión era mucho más sólida, al punto que fue elegido gobernador del estado de Tamaulipas desde el 12 de enero hasta el 26 de septiembre de 1864. Fue aliado de Juárez y Lerdo de Tejada, luego les volvió la espalda. Al llegar Porfirio Díaz, le juró lealtad. Sin embargo, Díaz sería presionado por el gobierno de Estados Unidos, quien amenazó con no reconocer su mandato presidencial si no le ponía un alto a Cortina. Fue entonces que el recién llegado al poder Porfirio Díaz accedería y encarcelaría a Juan N. Cortina a principios de 1870, donde pasaría el resto de su vida. Juan Nepomuceno Cortina moriría en 1894, a la edad de 70 años. Un hombre que su vida entera la pasó defendiendo a su gente y murió tras las rejas, traicionado por su propio presidente. Un hombre que selló con sangre la frontera noreste, que devolvió tierras a desterrados, que aplicó justicia donde no existía y sobre todo que se convirtió no solo en el Robin Hood tamaulipeco, sino en el más letal vengador mexicano.